Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Después de la llamada de los primeros discípulos, el Evangelio de San Marcos presenta a Jesús con ellos en Cafarnaún, a orillas del mar de Galilea, en el norte, donde Jesús había instalado el centro de su misión apostólica, probablemente en la casa de San Pedro. Se trataba de una ciudad privilegiada por su ubicación y por su importancia política y económica también. Un sábado, día de descanso, de culto al Señor, lo invitaron a predicar en la sinagoga, algo que era más o menos frecuente en aquellos ambientes, invitar a alguno de los presentes más o menos doctos a que explicara la palabra sagrada. Y dice el Evangelio que los asistentes a la asamblea se asombraron, quedaron deslumbrados por la fuerza profética de la palabra de Jesús. Les llamó la atención sobre todo, dice, la autoridad con la que hablaba. Es lógico, es el verbo encarnado, explicando las escrituras que la Trinidad había inspirado a los autores sagrados del Antiguo Testamento. El Papa Benedicto XVI va más a fondo explicando la palabra clave que hay ahí detrás. Dice que con estas expresiones de que se asombraron ante la autoridad con la que hablaba, no se están refiriendo como a la riqueza retórica de Jesús, sino a la reivindicación evidente de estar al mismo nivel que el legislador, a la misma altura que Dios. En realidad, esa palabra de se asombraron no es la traducción literal, la traducción es se espantaron, ¿no? Porque sintieron miedo ante una persona que se atrevía a hablar con la autoridad de Dios. De esa manera, o atentaba contra la majestad de Dios, lo que sería terrible, o bien lo que parece prácticamente inconcebible, estaba realmente a la altura de Dios, por eso se espantaron. ¿No? Se acostumbra a Dios precisamente en su abajamiento, en su humildad, pues como que esconde un poco su grandeza, pero a veces lo deja ver, ¿no? Como en esos milagros, o aquí en esta predicación. Y no es casualidad que estén en juego estas palabras del Evangelio, del comienzo de San Marcos, con la primera lectura. Siempre uno para mirar qué quiere decir la liturgia al escoger este pasaje del Evangelio, hay que mirar cómo la ilumina el Salmo y la primera lectura. Bueno, pues para la primera lectura y escogen un libro, un pasaje del Deuteronomio, que seguramente los más agudos de entre los presentes de la sinagoga recordarían al escuchar a Jesús hablar de esa manera. Y es una promesa que está ahí en el Antiguo Testamento cuando se narra toda la historia de Moisés y que es la que veremos en la primera lectura de la misa en el capítulo octavo, perdón, 18. En mi salta había un problema porque sea 8, pero en realidad es 18. Versículos 15 a 20, el Señor le promete a Moisés que va a suscitar un profeta como él. Dice, pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Sin embargo, el Deuteronomio concluye por ahí en el capítulo 34 con un dejo de nostalgia, ya cuando hace como un balance de todas esas historias que hay del éxodo, del paso del pueblo hebreo, de la esclavitud de Egipto a la libertad de la tierra prometida, dice, pero no surgió en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor trataba cara a cara. Una especie de resumen de la vida de Moisés, profeta con quien el Señor trataba cara a cara, y diciendo, pues Dios le había prometido que suscitaría un profeta que pondría sus palabras en su boca, pero no surgió un profeta como Moisés. Es decir, el anuncio no se había cumplido. El pueblo judío
seguía a la espera de esa manifestación. En la Sagrada Escritura están esas profecías como esperando a lo largo de los siglos, ¿no? Así como se decía que, y tú Belén de Efrata, ¿no? Ese Mesías que vendría de Belén, que sería descendiente de David, porque también se dice, a David el Señor le promete que su descendiente, que vendrá después de su muerte, le va a dar el reino por los siglos de los siglos, pero el descendiente es Salomón, que no se posesiona después de su muerte, sino antes de su muerte. Entonces sabían, esto aquí quedó abierto, esa promesa quedó para la posteridad. O cuando en Isaías 7:14 se dice que una doncella dará a luz un hijo, al traducirla, dicen pues la doncella, pues la esposa del rey no es, pues no hace falta ser profeta para saber que la esposa del rey va a tener un hijo, sino que esa doncella es una doncella muy especial, es un signo de Dios. Esa doncella es una virgen. Al traducirla ya al griego, la traducen como la virgen. Es aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Una serie de anuncios que estaban ahí en todo el Antiguo Testamento esperando que llegara la plenitud de los tiempos, que llegara el momento definitivo en el que se cumpliera. Y estos asistentes a la sinagoga de Cafarnaún, algunos empezarán a decir, ¿no será? Se asustaban, ¿no? Ante, pues se espantaban ante la autoridad con la que Jesús hablaba, la misma autoridad de Dios. Y Jesús mismo lo dirá en otras ocasiones, yo soy. Cuando dice yo soy, está diciendo Yahvé. Cuando dice yo soy Dios. O cuando dice verán al Hijo de Dios descender bajo una nube, la nube es Dios. Por eso algunos dicen, este blasfema. Es que tiene blasfemia decir que uno está en una nube. No, es que está diciendo que es Dios. Y se enteran que... Bueno, de eso nos habla el Evangelio en estas primeras semanas del tiempo ordinario. Como que se nos presenta la figura de Jesucristo para que la meditemos. Y es muy bonito verla en ese contexto veterotestamentario, ¿no? De estas promesas del Antiguo Testamento. Quedaba claro, dice Benedicto XVI, que con la llegada del pueblo hebreo a Palestina, a la tierra prometida, no había coincidido esa llegada con el ingreso en la salvación. Habían llegado sí a una tierra, pero esa no era la salvación que Dios había prometido. Que Israel todavía esperaba su verdadera liberación, que era necesario un éxodo más radical todavía y que para ello se necesitaba un nuevo Moisés. Últimamente se está hablando de recomendar libros, ¿no? El rector acaba de recomendar un libro, etcétera. Pues a mí me ha pasado, cuando vienen profesores extranjeros, los atiendo y los hago siempre, hago varias preguntitas que es como por pistas para estudiar, puntos concretos por donde va, digamos, el estudio, la ciencia teológica. Y en varias ocasiones me ha sucedido cuando he preguntado por algún libro de Ratzinger, que como ustedes saben me gusta mucho como escritor, recomiéndame lo mejor, introducción al cristianismo, ¿no? O tal cosa. Todos los expertos dicen, lo mejor, Jesús de Nazaret. Esos 3 tomos son lo mejor. Bueno, pues se los recomiendo, ¿no? Y ojalá leerlos todos. Pero si no le pidieran como un resumen de esa trilogía, es que Jesús de Nazaret es el nuevo Moisés. No voy a decir que con esto queda leído el libro, porque después no falta quien dice, ya no me lo leo. Pero no, es que esa es como la gran clave de la teología. El Papa se veía como le pedía a Dios esa gracia de poder terminar esos 3 libros antes de entregar su pontificado. Y lo logró. Eso es el regalo, como el legado que nos deja a nosotros. Pues bueno, Jesús es el nuevo Moisés. Ese profeta anunciado por allá en el capítulo 18 del Deuteronomio. Ese profeta que el capítulo 34 dice, no, llegó, es Jesús. Y en el fondo el Papa lo que va diciendo es, va demostrando con los pasajes del Evangelio que así se da. Y llama la atención que el Pentateuco explica que la principal característica del patriarca hebreo, de eso se habla mucho y muchos escritores pues estudian la figura de Moisés, el pueblo de Dios. Ese fue mi examen de eclesiología en la Santa Croce. Pero también en los años 70 ha sido una lectura como muy política, ¿no? De Moisés como líder, y entonces líder religioso y en el fondo líder político, ¿no? Que liberó del imperio opresor y tratando de hacer un poco como que los líderes religiosos de ahora deberíamos ser iguales, ¿no? Como políticos, ¿no? Guerrilleros, que es lo que terminaron siendo algunos con esa lectura liberacionista. Pues la Sagrada Escritura, dice Ratzinger, no es eso lo que alaba de Moisés. No
No menciona ni siquiera cuando hace balance de su vida, qué fue lo mejor que hizo. San Pablo dirá, hombre, yo he concluido mi batalla, he concluido la carrera, fui fiel. De Moisés no dice, hombre, liberó al pueblo del faraón, que no es poca cosa, o les dio maná, todas las noches caía maná. Tampoco habla de eso. El resumen de lo importante de Moisés es que era un hombre de oración. Trataba con el Señor cara a cara. Casi como el epitafio, dijéramos. De por qué es importante Moisés en nuestra historia. Y el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, dirá, este hombre es importante porque trataba con el Señor cara a cara como se hace con un amigo. Eso es lo más grande que hizo Moisés por su pueblo. Bueno, hay otros pasajes en que aparece como en una batalla Moisés empieza a interceder, una batalla pues que estaba más perdida que hasta ahí, y empieza a interceder, a rezar por su pueblo, a orar, elevando las manos, y se nota cómo el pueblo hebreo empieza a vencer. Obviamente se cansa de los hombros y baja, y entonces el enemigo recuperaba. Entonces al final descubrieron que a lo mejor era poner un par de piedras para poderla sostener y que estuviera siempre orante, y efectivamente, gracias a su intercesión, a su oración, el pueblo venció. Cuando Moisés, otro pasaje muy bonito de la historia de Moisés, por en el capítulo 33 del Éxodo, Moisés le pide al Señor, hablaba cara a cara como se habla con un amigo, y todo esto pues nos tiene que ir sirviendo desde ya, muy adelantando a donde quiero llegar, que es pues que la liturgia nos está diciendo, pues ahí está Jesús, y hay que ser almas de oración como Él, y hay que orarle a Él y orar como Él. Pues entonces en el capítulo 33 dice, Moisés hablaba con Dios cara a cara como un amigo. ¿Y qué le decía a Dios? Pues lo que uno le dice a los amigos, le pide favores con confianza, ¿no? Y entonces le dice que le dejara ver su gloria. No pedía nada al niño, ¿no? Pero bueno, pues tenía confianza, Señor, déjame ver tu gloria. Imagínate ver a Dios, ¿no? Pues ver el cielo, ver la intimidad divina. Entonces el Señor le dice, le permite palpar su cercanía, entrar como en esa nube, pero también le advirtió, podrás ver mi espalda. Entonces se pone en una hendidura de la roca y siente el paso de la presencia de Dios, pero mi rostro no lo verás. Es como mostrando también esa trascendencia de Dios. Estamos hablando en el Antiguo Testamento, muchos siglos antes de que llegara Jesús. Es como mostrando ese abajamiento, esa posibilidad de que Dios te establezca diálogo con los hombres, que se acerque a ellos, pero tampoco como para mostrarle la cara. Incluso hay alguno que se le aparece un ángel y dice, he visto a Dios, voy a morir, ¿no? Así era como la trascendencia en el Antiguo Testamento. Pero Moisés tenía tal confianza que lo vio pasar. No pudo ver la cara, vio la espalda, y mi rostro no lo verás. A partir de entonces los judíos esperaban ese nuevo Moisés que no solo entrara en la nube de la presencia divina, que no solamente viera la espalda de Dios, que no solamente tratara con él como con un amigo, sino que también pudiera, como dice el Papa Benedicto, ver real e inmediatamente el rostro de Dios. Ese profeta tiene que ser uno que pueda ver a Dios. Y por eso pueda hablar basándose en que lo ve plenamente y no solamente después de haberlo visto de espaldas. En este contexto es que hay que leer el final del prólogo de San Juan, el Juan 1:18, que dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. Moisés le vio la espalda, aquel que más cerquita estuvo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Acuérdense que el prólogo de San Juan es como volver a escribir la escritura. El Génesis empezaba, el Génesis que es de época de Moisés, ¿no? En el principio todo era caos y oscuridad. ¿No? En cambio San Juan explica, espérate, no. En el principio, y usa las mismas palabras con las que empieza el Génesis, en el principio era el verbo. Y bueno, caos y oscuridad hasta cierto punto, en el principio era el verbo, ¿no? Y como esto, voy a contar la historia de otra manera. Después de haber estado con él, había otra manera de contarla. Ya, esto es el Nuevo Testamento. En el principio era el verbo. Y entonces por eso concluye ese prólogo que es toda una obra de teología. Entonces el versículo 18 dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. En el Antiguo Testamento nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo dio a conocer. O sea, el único que ha visto a Dios es el verbo. Luego por allá, más adelante en el capítulo 6 dirá Jesucristo, yo lo he dado a conocer. O sea, yo que
Yo soy el único que lo he visto y por eso lo he dado a conocer. En Jesús se cumple la promesa del nuevo profeta. En él se hizo plenamente realidad lo que en Moisés era solamente imperfecto. Él, Jesús, vive ante el rostro de Dios. Y no solo como un amigo, que ya es mucho decir de Moisés, que trataba a Dios como un amigo. Jesús vive ante el rostro de Dios como un hijo. ¿No? Ya con esto podemos ya terminar la oración, ¿no? Porque es tan profundo, es tan bonito, tan tremendo, ¿no? Bueno, es significativo que el gran anuncio con respecto al nuevo Moisés, así como decíamos, lo importante de Moisés es que trataba con Dios cara a cara, como un amigo cara a cara, pues no sin verle la cara, pero hablaba con él cara a cara como un amigo. De Jesús también se habla de su intimidad con el Padre. La Escritura viene a decirnos que lo importante del profeta no es su capacidad de anunciar el futuro, que eso en esa época de Moisés pues había nigromantes por todas partes, brujos y tal, hasta se acuerdan que Saúl después también tuvo ese problema de ir a visitar a la bruja y tal. No, lo importante del profeta no es decir que va a haber una debacle, una catástrofe. Cada año aquí se le sigue pagando al brujo de turno pues para que diga cosas así en el aire y que después diga que ya lo había anunciado. No, lo importante no es eso, no es anunciar el futuro, ni adivinar, ni predecir. Lo importante tampoco es el liderazgo político. Lo importante es que ayude al pueblo a recorrer el camino de la fe. Es un mensaje plenamente actual. También se nos dice a los profetas de ahora que tenemos que ser los cristianos. Y en estos momentos, porque el profeta, el cristiano, vive el tiempo en que está el hoy y ahora en que estamos en estos momentos de dificultad, de incertidumbre, de vulnerabilidad, se nos dice, aunque haya perspectivas en el horizonte, promesas de mejora, esperanzas terapéuticas, también hay signos erráticos, personas imprudentes que ponen en peligro su salud y la de los demás, negociantes corruptos ante las necesidades ajenas, injusticias en la adjudicación de los recursos, algunos políticos, tanto en los gobiernos como en las oposiciones, que piensan primero en su rédito electoral antes que en el bien del pueblo, etc. La humanidad, en estos momentos tan especiales que estamos viviendo, necesita profetas. Necesita que tú y yo seamos esos profetas. Palabras de vida para estos tiempos de transición, como han llamado recientemente estos momentos. Necesita profetas que traten al Señor cara a cara, que lo escuchen y transmitan a los demás su voz de aliento, su mensaje de esperanza, su invitación a seguirlo de cerca. Hace unas décadas, San Juan Pablo II, que tenía esa visión como histórica de un santo que ve la historia universal, y entonces hacía como ese diagnóstico, y don Álvaro del Portillo, el Beato Álvaro, lo tomó prestado, bueno, se sintió llamado a hacerle caso como buen hijo, y fue cuando dijo, no, el Opus Dei, que pensaba, hombre, si íbamos para China, y dijo, no, tenemos que ir a la vieja Europa, que es lo que dice el Papa, y bueno, entonces decía Juan Pablo II, en el año 85, se necesitan heraldos del Evangelio expertos en humanidad, que conozcan al fondo el corazón del hombre de hoy, que participen de sus gozos y esperanzas, de sus angustias y tristezas, y al mismo tiempo, que conozcan muy bien al hombre, y al mismo tiempo sean contemplativos, enamorados de Dios, muy humanos y muy divinos. Para esto, concluía, se necesitan nuevos santos. Bueno, ese es como un diagnóstico en 1985, ha pasado tiempo y sigue con una rabiosa actualidad. Bueno, uno de ellos, el Señor sabe lo que hace, ¿no? Y vamos poniendo esos profetas, ¿no? Y uno ve, obviamente San Juan Pablo II fue una luz en estos momentos de dificultad. Benedicto XVI, ya mencioné esos, solamente esos 3 libros pues ya marcan pues estas décadas que vienen. Y el Papa Francisco pues es como en este momento un verdadero faro, y todos quedamos impresionados por esa imagen suya subiendo solitario con su ciática, ahí caminando por la plaza de San Pedro para rezar por la pandemia, para dar luz a toda la humanidad, para dar esa bendición, Urbi et Orbi, en marzo del 19. Y es profeta de la esperanza, de la justicia, muy poca gente habla de la importancia de la igualdad, de la equidad, por ejemplo, en la distribución de las vacunas, de la cultura del encuentro. Pues, ¿de dónde saca esa fuerza?
Hace unos años le preguntaban, incluso antes de ser papa, ¿cómo debe ser para usted la experiencia de orar? No estamos hablando oración de Moisés, oración de Jesús, oración de los profetas de hoy, la oración tuya y la mía. Dice el Papa, a mi juicio, la oración debe ser, de cierta manera, una experiencia de claudicación, de entrega, donde todo nuestro ser entre en la presencia de Dios. El gran pecado, del demonio, pecado original, el pecado del demonio es la soberbia. Es impresionante que, hablando pues de estos temas de metafísica y tal, el Papa Benedicto decía, el gran enemigo de Dios ha sido la falta de una buena metafísica de la creación. El cristianismo es materialista. San José María habla del materialismo cristiano. Valoramos mucho la creación, Dios valora mucho la materia, tanto que se hizo hombre él, ¿no? Se hizo materia. En cambio el diablo es espiritualista. Hay gente que pues, y herejías y tal, que se creen que el espiritualismo es como la salvación y el pecado del demonio es de espíritu, es de orgullo, de soberbia. Incluso es interesante, el pecado original no es de sensualidad ni de carne, el pecado original es de seguirle la corriente al orgullo diabólico. Seréis como dioses. Y ahí fue donde, como dice un amigo mío, Adán, ¿por qué lo hiciste? ¿No? Pues la embarró. La embarró por entrar en el juego de la soberbia diabólica. ¿Y qué hace Jesús? Yo he bajado para hacer, oh Dios, tu voluntad. Jesús es humilde. Nos libera, nos redime desde la humildad. Esa es casi que la gran virtud de Jesús, ¿no? Que se hace el Cordero de Dios, que se abaja, que se humilla. Y la gran experiencia de claudicación es la oración. O viéndolo de la otra manera, como dice el Papa Francisco, la mejor manera de hacer la oración es, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Es una experiencia de humildad, de abajamiento, de entrega. Uno a veces en la oración también está ahí como no sé, bueno, a ver qué quieres y yo lo voy a hacer, ¿no? Como que yo soy el directivo, yo soy aquí el gerente, yo voy a disponer. No, es abajamiento, decir, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué me quieres decir? Todo nuestro ser entre en la presencia de Dios. A veces de pronto ni siquiera hacer nada, ¿no? Sino simplemente dejar que Dios lleve las riendas. Obviamente tampoco se trata de caer en el sueño. Pues hace falta mucha fortaleza pues, para estar ahí, para entrar en esa intimidad y que Dios me muestre cosas, ¿no? Como, sí, efectivamente, apagar todo lo de fuera. Obviamente, si estoy pendiente, si me llegan ahí notificaciones cada minuto y medio del jefe, de una amiga, del señor, de la mamá, pues no hay quien rece, ¿no? Entonces hace falta meterse, tener esa experiencia, entrar y entrar en Dios. Para eso ayudará el Evangelio, contemplar la vida de Jesús, contarle nuestras cosas también. Señor, me ha pasado esto. Don José María decía, el tema de mi oración es el tema de mi vida. Señor, estoy hasta aquí. Señor, tengo mucho calor. Señor, tengo mucho frío. Señor, tengo mucho miedo. Señor, estoy feliz. Señor, estoy muy contento. Bueno, ¿cómo estoy? ¿No? Y contarle cómo estoy. Estoy muy preocupado. Me asusta esto, me duele esto. Te pido por esto. Es allí donde se producirá el diálogo, la escucha, la transformación. Ese es como uno de esos indicadores de que la oración está bien hecha, que uno se transforma. Si uno sigue siendo el mismo, no va a decir que si uno se sienta delante de Jesús, va a seguir siendo el mismo, porque Dios algo hace. Pero la clave es dejarse transformar. Se tiene que notar el cambio. Para no ir más lejos, llevamos aquí un buen rato hablando sobre la oración de Moisés, la oración de Jesús, la oración del profeta de hoy, la oración tuya y mía. Decir, ya saqué un propósito, ya preví que todos los días voy a hacer un rato de oración a hora fija. Todos los días a las 8 de la mañana voy a hacer media hora de oración. La hacemos aquí en mi casa. O todos los días a las 4:30 de la tarde, o a las 5, o a las 6. Bueno, cada uno se organiza y dice, bueno, todos los días a tal hora, 10 minutos de diálogo con el Señor. O 20 o 30. Tampoco más de 30 porque también hay que trabajar. Pero bueno, cada uno lo cuadra en su dirección espiritual. Pero propósito firme. O el propósito de todos los días voy a leer un poquito del Evangelio al comenzar la oración. O lo de
todos los días voy a entrar en modo offline, en modo avión, para que mi oración sea intensa y profunda. Bueno, tú ve proponiéndote cosas, hablándolo con el Señor. Que haya diálogo, escucha, transformación. Hay gente que dialoga poco porque habla mucho y entonces no oye. El Papa habla mucho de que hay que escuchar. O hay gente que que escucha tanto, que es tan pasiva, que tampoco aporta nada. Uno a veces, pero dime tú qué piensas, ¿no? Ya te he contado, cuéntame tú. O uno te dice, no, estoy con estos negocios, tal. Y otro dice, pues sí, yo me acuerdo, yo también hacía negocios, pues como es una amistad, tú me cuentas tus cosas y yo te cuento las mías. Eso es, compartimos. Pues con Jesús tiene que ser igual. Señor, estoy así, cuéntame tú. Leamos. Cuando entraste a la sinagoga. Claro, esto de que la gente se asombró, pero no es que se asombró, sino que se espantó. Señor, ¿cómo haría la cara de esa gente? No es que, claro, es que tu Señor hablando, y ahí de pronto, Dios mío, es que tú eres muy grande. Y yo me acostumbro, y como si estuviera con un vecino, y es que tú eres Dios. Señor, perdóname porque en mi oración no me doy cuenta, pues que hay una caja, pues no me doy cuenta que eres Dios, el Creador, ante el cual todos los ángeles se arrodillan, y yo, Señor, como aquí, como tan acostumbrado, tan distraído. Qué bueno darme cuenta que la gente se espantaba porque se daban cuenta de quién eras tú. Bueno, y ahí, leyendo el Evangelio, me voy dando cuenta de cosas o de tu oración. Sigue diciendo el Papa, mirar a Dios, pero sobre todo sentirse mirado por Él. Oímos esa famosa anécdota del santo cura de Ars con el campesino aquel que lo veía extasiado. Un campesino, no era ningún teólogo. Y le dice, dígame ¿qué le estaba diciendo usted a Jesús? Y aquel sencillo hombre le dice, yo no le estaba diciendo nada. Era la exposición con el Santísimo. Yo lo miraba y él me miraba. Desde ahí es donde saca el Papa esto, ¿no? Mirar a Dios, pero sobre todo sentirse mirado por Él. Alguno de ustedes me contaba que estaba por ahí comenzando una relación así afectiva especial. Bueno, cuando dice por ahí guerra y paz, dice, aquí la clave es cuando no me da la espalda, si ella me mira, si ella se voltea, es que me quiere. Y entonces es la clave porque efectivamente ella se voltea. Bueno, como, se volteó, me miró. O como Turandot en la famosa ópera cuando la señora dice aquella, es que hoy el rey me miró, no, me miró. Saberse mirado por Dios. Dios me está mirando, me quiere como un padre, me ama, dio su vida por mí, envió su hijo. Saberse mirado por Dios. Claro, Dios me está mirando y yo dormido, o Dios me está mirando y yo chateando, o Dios me está mirando y yo pensando en la serie que estoy viendo. Saberse mirado. En ocasiones la experiencia religiosa en la oración se produce en mi caso cuando rezo vocalmente el rosario, dice el Papa. Claro, un rosario bien rezado. La oración de Jesús en el huerto. Y mientras uno va diciendo Ave María, se imagina a Jesús de rodillas, postrado, la sangre por la frente. Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pues eso es una contemplación poderosa. O los salmos, que es la oración de Dios inspirada. O cuando celebro con mucho gozo la Eucaristía. Bueno, es que qué más oración que esa. Tener a Dios en mis manos o recibirlo en mi cuerpo con su sangre, con su carne, con su alma, con su divinidad. Pero cuando más vivo la experiencia religiosa es el momento, cuando me pongo a tiempo indefinido delante del sagrario. Nosotros, ya nos está acabando el tiempo y tenemos muchas cosas para decir, pero es que es tan bonito todo esto. Estamos invitados a entrar por ese camino, a seguir de cerca a Jesús, a aprender de Él, de su vida de oración. Hay un exégeta hablando de esto, dice, si buscamos modelos para nuestra oración, ciertamente no podemos encontrar uno más perfecto que el mismo Jesús. Fíjate que teníamos como 5 minutos de nuestra oración mirando lo que dice el Papa Francisco como modelo de oración, un hombre tan ocupado que tiene pues cantidad de cosas para hacer, 1 hora de oración por la mañana y 1 hora de oración por la tarde. Está adelantado a las 4:30 de la mañana para hacer oración. Así es como se saca adelante la iglesia. No, no dando audiencias ni escribiendo documentos. Es 1 hora de oración por la mañana y 1 hora de oración por la tarde. Así es como saca adelante la iglesia. Pues bueno, esa es la oración de Francisco. Al fin y al cabo es el vicario de Cristo. Pero la mejor escena, el mejor modelo, el mejor ejemplo es el mismo Jesús. La oración cristiana, dice este hombre, ha de ser la oración de Cristo en nosotros, que es el Espíritu Santo, ¿no? Dice San Pablo. No seríamos capaces de decir Señor, Señor, si el Espíritu no lo dijera. Y decir, Dios mío, tú estás, no es que estés ahí en el sagrario, solamente es que estás en mí. Señor, quiero hablarte, pues como el Espíritu Santo le habla al Padre.
como Jesús habla con el Padre. Quiero estar en esa dinámica. ¿Qué oración tan profunda podríamos hacer si nos metiéramos de verdad, si nos diéramos cuenta de lo que es hacer oración? Y para que esto sea una realidad, debemos contemplar largamente a Jesús en oración. Qué bonito, a mí siempre me llama la atención. Me di cuenta después de mucho tiempo que en nuestra religiosidad popular, la gente, si te fijas tú, en las bucetas, en las casas de la gente sencilla, un cuadro muy común es la oración de Jesús en el huerto. La tardecita, el fondo azul, la luna y Jesús orando. Contemplar largamente a Jesús en oración para asumir sus mismos sentimientos, como dice San Pablo, sus mismos sentimientos ante el Padre y tener en nosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús. ¿Cuáles son los sentimientos de Cristo Jesús? No se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Esforzarnos por conocer cómo era la oración de Jesús, en qué momento del día, a primera hora, pasaba la noche en oración, qué decía, daba gracias, oír la voz del Señor, y no solo imitarlo, sino que nos empuje, que nos transforme, como decíamos, que nos complique la vida, que nos invite a ir mar adentro. Pero como decía, se nos acabó la oración, se nos acabó el tiempo y bueno, también hay que saber estar el tiempo que toca. Ni decir, uy, qué pereza me voy, ni decir, bueno, como está esto tan bueno, voy a seguir. Para tranquilidad a todos, se acabó. Nos vamos ahora a continuar nuestra oración de otra manera, con la bendición con el Santísimo, con la Eucaristía, pues que es una oración maravillosa. Una última idea que sí no puedo dejar de decir es, el Papa Francisco insiste, la oración de intercesión. En estos tiempos duros, rezar mucho y tener una listica de los enfermos de COVID conocidos, o también aunque no sean conocidos, pero rezar por esa gente, rezar por sus familias, rezar por las personas más necesitadas, también rezar por los que han muerto, encomendarlos. Oración de intercesión, porque no solo por mí, para yo ser mejor, sino porque yo soy una parte de un cuerpo, de la iglesia. Rezo por ellos, me confío en la oración de ellos también, de San José, de Santa María. Y así terminamos nuestra oración, acudiendo a la Virgen Santísima que nos lleve por ese camino de oración, de unión con Jesucristo para ser apóstoles en nuestro tiempo, para ser los profetas que lleven la esperanza en este momento que tanto se necesita. Que ella presente a la Trinidad nuestra oración en la misa de mañana. Señor Dios nuestro, le diremos, concédenos adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.